del método, el método de centros instantáneos de velocidad para determinar las velocidades de los mecanismos. Y lo que estábamos haciendo era determinar los centros instantáneos para un mecanismo de 4 eslabones. Habíamos, habíamos dicho, así rápidamente, que los centros instantáneos son puntos que pertenecen a dos cuerpos y tienen en todo instante la misma velocidad. ¿Sí? Eso es un centro instantáneo. Esto es un tema que está muy explicadito en el capítulo de velocidad del Norton. Así que lo pueden mirar además de los apuntes que están. De cualquier manera, entonces, un centro instantáneo es un punto que pertenece a dos cuerpos y tiene la misma velocidad. Bien, por lo tanto, en un sistema de eslabones, en un sistema de eslabonamiento, ¿quiénes van a ser de seguro? Los centros instantáneos en ese mecanismo y van a ser las juntas. Las juntas son la unión de dos nodos, o sea, de dos puntos de cada eslabón comparte un punto, que es el nodo, y por lo tanto vamos a tener que las juntas son centros instantáneos, básicamente como lo hemos visto. Ahora, dijimos también que esto resulta, ¿cómo encontrar los centros instantáneos? Es un tema de que nosotros combinamos una cierta cantidad de eslabones tomadas de a dos. Entonces esto es una cuestión estadística. Y dije que había una ecuación estadística que aplicada al al eslabonamiento de 4 eslabones, nos daba 6 centros instantáneos. Y eso es lo que estuvimos aplicando y determinando cómo hacerlo. Que las juntas, dijimos que las juntas son los centros instantáneos llamados centros instantáneos permanentes también, o de simple inspección. ¿Por qué? Porque al mirar directamente al cuadrilátero, vemos las juntas y por lo tanto los centros instantáneos, por simple inspección. Pero la cantidad de juntas que tiene un cuadrilátero son 4, y si nosotros aplicamos la ecuación que habíamos visto, nos daba 6. Entonces hay dos centros que se denominan virtuales y que necesitan de la aplicación de un teorema, que es el teorema de Aaron-Hall-Kennedy, o también llamada simplemente regla de Kennedy, que decía que tres cuerpos en movimiento plano tienen exactamente sus tres centros instantáneos alineados sobre una misma línea recta. Y eso es lo que estuvimos explicando y viendo para el caso del cuadrilátero articulado. Y obtuvimos el centro instantáneo virtual 1,3 y el 2,4, o sea, del eslabón 1 y 3 y del eslabón 2,4. Además, estuvimos hablando del carácter de esos centros instantáneos, o sea, las características, digamos, de los centros instantáneos, que no son la misma. O sea, tenemos centros instantáneos de velocidad cero y centros instantáneos de velocidad. Los centros instantáneos de velocidad cero son aquellos que pertenecen, o sea, uno de los eslabones a los cuales pertenece ese centro instantáneo es justamente el bastidor, o sea, el eslabón que tiene todos sus grados de libertad restringidos, o sea, unido al sistema de referencia fijo XY. Bueno, a veces hago una pregunta en el parcial. Y todo esto son preguntas de parcial. ¿Qué es lo que dice el teorema de Aaron-Hall-Kennedy? ¿Cómo determinar? Bueno, acá hay montones de preguntas que se pueden hacer. Pero básicamente las más simples son, ¿qué es lo que dice el teorema de Aaron-Hall-Kennedy? ¿Para qué se utiliza? ¿Qué es lo que dice? Básicamente. Entonces, los centros
que pertenecen a un eslabón como el bastidor van a tener velocidad cero. Los que pertenecen a dos eslabones que se mueven y son centros de velocidad. De los dos virtuales, dijimos que uno iba a ser centro instantáneo de velocidad cero. ¿Cuál era? Y el 1,3. Nos costó llegar a esa conclusión, pero finalmente llegamos a esto. O sea que el centro instantáneo 1,3 es un punto que pertenece tanto al eslabón 1 como al eslabón 3, y por pertenecer al eslabón 1 tiene velocidad cero. O sea, es un punto que pertenece simultáneamente al sistema de referencia XY y por lo tanto al bastidor que está unido a ese sistema, o sea, al plano, es un punto del plano, y también al cuerpo 3. Yo les dije que era como que en ese punto clavábamos un clavito y colgábamos un cuadro. Entonces el cuadro, ¿qué hacía respecto a este punto? Y la única posibilidad que tenía es de rotar. Es decir, cuando nosotros estamos parados en este punto, en el I13, lo único que vemos, lo que vemos que hace el cuerpo 3 es derrotar. Y ahí viene, yo les digo siempre la ganancia, o sea, la ventaja de la aplicación de los centros instantáneos. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el eslabón 3 es un eslabón que tiene movimiento complejo, o sea, de rototraslación. Y encontrarle la velocidad a cualquier punto del eslabón 3 significa que lo tenemos que referenciar a cómo se mueve otro eslabón, es decir, el eslabón 2 o el eslabón 4. Cualquiera de los dos, que yo ingrese por el lado del eslabón 2 o ingrese por el eslabón 4 para llegar al 3. Necesito saber cómo se mueve el 2, por ejemplo, para saber cómo se mueven los puntos que pertenecen al eslabón 3. Y eso es la aplicación del método gráfico vectorial que hemos estado explicando anteriormente. Con este método, como ya vamos a ver dentro de un ratito, vamos a aplicar ecuaciones escalares, no vectoriales. Escalares, y con este concepto que estamos diciendo en este momento, vamos a poder determinar las velocidades lineales y angulares de los eslabones de los cuales aún no conocemos estos datos. Bien. Por supuesto que este centro instantáneo es un centro instantáneo, o sea, es para este instante. Es decir, para este valor de θ2, hemos sacado una foto y tenemos esta situación, esta configuración del mecanismo. Ahora, hacemos variar θ2 un grado o lo que ustedes quieran. ¿Y qué va a pasar con este centro instantáneo 1,3? Y ya no va a ser este. Va a ser un nuevo punto perteneciente al plano. Y desde ahí va a suceder para esa nueva posición que vamos a tener un nuevo centro instantáneo respecto del cual el eslabón 3 va a ir solamente rotando. Por lo tanto, si nosotros consideramos la revolución completa del eslabón 2, o sea, un giro completo, vamos a tener también que los diferentes centros instantáneos I13 van a formar una curva cerrada que se llama centrodo. Es el lugar geométrico de todos los puntos centros instantáneos de rotación del eslabón 3. Centrodo se llama, lugar geométrico de todos los centros instantáneos de velocidad cero correspondiente al eslabón 3.
Ahí en el Norton se explaya un poquito más y se ve un poco más el centrodo, que nosotros no lo vemos por razones de tiempo también, pero ustedes lo pueden mirar un poquitito y ver las aplicaciones de los centrodos. Nosotros lo vamos a hacer para determinar velocidades, básicamente. Bien. También encontramos el centro instantáneo 2,4, que es el centro común al eslabón 2 y al eslabón 4. Y dijimos que el eslabón 2 y el eslabón 4 son eslabones que tienen movimiento, por lo tanto, el centro instantáneo 2,4 no puede ser un eslabón, un centro instantáneo de velocidad cero, aun cuando, como pasó la clase anterior, que uno tiende a pensar que como está en la prolongación, vamos a llamar así, aunque no me gusta la palabra prolongar acá, porque la confunden y por eso trato de no usarla, pero en la línea que definiría al bastidor, en su prolongación, se encuentra el I24, pero esto no quiere decir que el eslabón, que el centro instantáneo 2,4 tenga velocidad cero porque esté sobre esta línea. Ya lo hemos visto que no es así. El centro instantáneo que tiene velocidad cero es el I13 porque es un punto que pertenece al eslabón 1 y no tiene por qué estar sobre el eslabón 1. Bien, ahora, el centro instantáneo 2,4, para que vamos más rápido, que yo les dejé tarea para hoy, pero ¿qué dirección tendría el vector velocidad del punto I24? ¿Qué dirección y qué sentido? Dándole un sentido a la velocidad angular de este eslabón, ¿sí? ¿Qué dirección y qué sentido tendría el vector velocidad en el punto I24? ¿Lo pudieron hacer a eso? Pregunta. Profe, yo pensé, bien, yo le di una velocidad en sentido antihorario, bien, omega 2, Sí, y se me complicó un poquito para verlo, pero lo relacioné con las velocidades tangenciales de ese eslabón, bien, que bien, sería la velocidad de A y perfecto, la velocidad de B. bien, Bien, y perfecto. pensé en hacer la suma de esos dos vectores y encontrar un vector resultante que me daría la velocidad del centro instantáneo. Eso es lo que se me pensó. ¿La suma de qué? Disculpe, no entendí eso. La dirección y sentido de la velocidad de A más la dirección y sentido de la velocidad de B y que me dé como vector resultante la velocidad del centro instantáneo 2,4. No, estoy diciendo que no estoy aplicando un método vectorial acá. Estoy aplicando un método escalar. Todo es escalar acá. Y es la aplicación simple de la velocidad de la ecuación de velocidad lineal, que es v lineal o tangencial igual a omega por el radio. No necesitan más que eso aquí. No necesitan usar la ecuación de diferencia de velocidades. ¿Está bien? ¿Qué es lo que usted me está diciendo? Bueno, quería ver la dirección y sentido, entonces pensé que era un vector. No, es que es un vector. O sea, eh, lo que quiero decir, para calcular las velocidades, vamos a utilizar una ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Que va a resultar de aplicar la forma escalar de la ecuación b igual a omega por el radio, no la vectorial que es b igual a omega vectorial el radio, ¿sí? Sino la escalar, para determinar la velocidad. Ahora, no olvidemos siempre que el carácter vectorial de esa ecuación
y que me define la dirección del vector como resultante de ese producto vectorial. La velocidad, habíamos dicho, lineal o tangencial, siempre es perpendicular ¿a quién? Al radio vector, que une al punto en cuestión con ¿quién? Con su centro de rotación. ¿Estamos de acuerdo? O sea que sería Omega, por el radio del centro instantáneo 2,4. por el radio del centro instantáneo 2,4, que iría de dónde hasta dónde. Desde el 2,4 hasta el 2,3. ¿Y por qué el 2,3? Porque estoy analizándolo respecto a omega 2. Y sí, y omega 2 es una velocidad angular que tiene ¿qué eslabón? El de entrada, el 2. ¿Respecto de quién? ¿Con El respecto 4. a quién? Con respecto a quién rota 2, el eslabón 2. ¿A qué punto rota? 1, 2. Y bueno, entonces, ¿por qué me dice 2, 3? Cualquier punto. ¿Ven? ¿Ven que no hay que perder? ¿Qué dije yo? Dije que es el radio de posición del centro en cuestión, en este caso el 2,4, respecto al centro de rotación de del eslabón correspondiente. ¿Estamos de acuerdo? Al cual ese punto pertenece. ¿A quién pertenece el 2,4? Le pertenece al 2 y al 4. Si lo pienso perteneciente al 2, ¿sí? Este 2,4 es un punto como que pertenece al eslabón 2, como lo es el centro instantáneo 2,3, porque 2,3 es la junta que tanto pertenece a 2 como pertenece a 3. ¿Sí? Y cualquier punto de ese eslabón, el 2, si bien nosotros esquematizamos a través de una línea que es la unión de los nodos, ¿sí? A través de lo que sería el eje baricéntrico de ese eslabón, que puede tener cualquier forma, ¿sí? Este eslabón podría tener cualquier forma y contener una cantidad de puntos cualesquiera. Uno de ellos es el 2,4. Y yo podría pensar que este eslabón 2 tiene la forma de este triángulo que está acá, triangular. ¿Sí? Yo podría pensar, como lo hemos hecho anteriormente cuando estuvimos buscando la posición para las ecuaciones de posición. Consideramos un punto cualquiera perteneciente al eslabón 2 y hicimos un triangulito. Uníamos ese punto con el 2 a través de un triangulito. Y eso quiere decir que yo podría tener que este eslabón 2 tenga la forma de un triangulito, o podría ser la forma de un ángulo así, como ustedes quieran. ¿Sí? Entonces, así como el eslabón, como el punto I23, que es el extremo del eslabón 2, está como rotando, está trasladándose en una trayectoria como circular, con centro en el centro I2, I12. Y el radio correspondiente es el R, vamos a llamarle I12, I23. ¿Mm? De la misma manera, el centro instantáneo 2,4 es un punto que por pertenecer al 2 está siguiendo una trayectoria circular con centro en el centro I12. Por lo tanto, ¿cómo va a ser la velocidad en del centro de I12? Y va a ser perpendicular a este vector. Perpendicular. La dirección va a ser la de la perpendicular. ¿Qué sentido? Y el que dicte omega. Si omega está antihorario, el sentido del vector va a ser hacia abajo, en este caso. Y si es horario, el sentido del vector va a ser hacia arriba. De la misma manera, como vamos a ver,
la velocidad de este punto que pertenece al eslabón 2 va a ser un vector que va a ser perpendicular al eslabón 2 y su sentido también va a estar dictado por el omega. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, profe, sí, sí. Está bien. Bien, perfecto. Y como perteneciente al eslabón 4, como ya vamos a ver, va a pasar exactamente lo mismo. Yo podría pensar que el eslabón 4 es un triángulo que tiene toda esta forma, así. Entonces, este punto es un punto que le pertenece a este eslabón. Como este eslabón está rotando con respecto a quién, al centro instantáneo 1, 4. Entonces, el centro instantáneo 2, 4 es un centro que está rotando respecto del I1, 4. ¿Y cuál es el radio? Y este es el radio. De acá hasta acá. Entonces, por eso el vector siempre, ya sea para este eslabón o para este eslabón, siempre va a tener la dirección perpendicular y el sentido dependiendo del omega. Si este gira para acá, este sí o sí tiene que girar para acá. No le queda otro. Bueno, eso es para el cuadrilátero articulado, que tiene ¿cuántos eslabones? 4 y tiene 4 juntas completas de rotación. Pero hay otro mecanismo, que es el mecanismo que surge de la transformación del mecanismo de cuadrilátero articulado por la sustitución de una junta completa de rotación por una junta completa de traslación. Eso lo vimos cuando estuvimos hablando justamente transformaciones. No me vuelvo para atrás porque es un lío. Pero en ese momento, ¿qué es lo que vimos? Vimos que cómo llegar a transformar a un mecanismo de cuadrilátero en este mecanismo de manivela biela corredera, y había un dibujito que mostraba a este mecanismo de cuadrilátero articulado, donde tengo el I1, 1, 4, que es un punto que es finito, es decir, está dentro de nuestro plano finito, y en el cual cuando el eslabón 4 balancín hace su movimiento de vaivén, porque el balancín hace giros parciales de vaivén, entonces el centro instantáneo I3-4, que es la junta o par cinemático entre el eslabón 3 y 4, va a seguir una trayectoria circular. ¿Mm? Que va a tener un determinado, una determinada curvatura en función de este valor de radio, o sea, de la longitud de este balancín. Yo les decía que si acortábamos la longitud de este balancín, lo cual significaba que este pivote lo acercábamos, digamos así, al pivote I3-4, la curvatura de la trayectoria que sigue el I3-4 va a ser mayor, porque va a ser una curva más cerrada. Pero en la medida que nosotros vamos separando el I1-4, o sea, vamos aumentando la longitud del eslabón balancín, va a pasar todo lo contrario. Entonces, la curvatura de la trayectoria va a ser cada vez menor, de tal manera que en la medida que nos alejamos más y más y más, tendiendo con el pivote fijo, en este caso le hemos llamado centro instantáneo 1,4, normalmente le llamamos O4 a este pivote fijo. Si lo tendemos a ir hacia el infinito, la curvatura de la trayectoria se va a transformar en una trayectoria rectilínea.
Y en ese caso, el eslabón infinitamente largo, se transforma en un eslabón corredera, que desliza tiene un movimiento de traslación respecto del balancín, del bastidor, perdón. Entonces, la equivalencia de la corredera es un eslabón balancín infinitamente largo, el cual rota respecto de un punto pivote fijo que se encuentra en el infinito. ¿En qué dirección? En la dirección perpendicular al en la dirección perpendicular a la dirección del deslizamiento de la corredera. Esa dirección del deslizamiento de la corredera también coincidiría, como es una traslación pura, con la dirección del vector velocidad lineal, que es tangente a la trayectoria. Y como la trayectoria es una recta, ambos coinciden y la velocidad, como es siempre respecto del radio, y perpendicular. Por eso es que nos vamos en la dirección perpendicular, que es la dirección del radio correspondiente a esa velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el caso del mecanismo de manivela biela corredera, continuamos con un mecanismo de 4 eslabones, que son el bastidor, que está representado acá por este pivote fijo respecto al cual rota la manivela, y la corredera que guía al eslabón 4, básicamente. Esto estaría representando el bastidor, como ya saben. Entonces tenemos 4 eslabones, pero en este caso tenemos 3 juntas completas de rotación, el centro instantáneo I1,2, el 2,3 y el 3,4, entre 3 y 4. Y tendríamos una junta, en este caso deslizante, una junta completa, porque la junta de corredera, de traslación de corredera, es una junta completa. Acordémonos, es como la junta completa de rotación. Pero en el cual, ¿dónde está el centro instantáneo? En este caso, no es ninguno de los puntos de contacto, sino que es ¿quién? Y es ese punto, que es el punto de rotación de este cuerpo respecto de ese punto que se encuentra en el infinito. En función de esto también, vuelvo a recordarles que otra forma de definir una traslación es como una rotación, en este caso, es una rotación respecto de un punto que se encuentra en el infinito. Una traslación, de vuelta, es una rotación de un cuerpo respecto de un punto que se encuentra en el infinito. Ojo que esto lo vamos a explicar muchas veces, por eso lo repito, porque lo vamos a aplicar varias veces. Bien, como estamos haciendo ahora. Entonces, el centro instantáneo 1,4 entre el cuerpo corredera 4 y el bastidor se va a encontrar en el infinito y en la dirección perpendicular a la dirección de desplazamiento de la corredera. Bien, entonces, de la misma manera que pasó para el cuadrilátero, nosotros vamos a tener la posibilidad de tener 4 centros instantáneos cuyo conocimiento en cuanto a su ubicación se obtienen de la simple inspección y el conocimiento que estamos diciendo. Y vamos a tener
Por eso es que hemos formado el grafo en el cual trazamos la circunferencia, que vuelvo a repetir, para lo único que sirve es para marcar puntos sobre esta circunferencia que van a ser los eslabones que conforman el mecanismo. En este caso, estamos hablando de 4 eslabones, pero podríamos tener 5, podríamos tener 6, 8, 10, 12 eslabones. Bien. Luego, uniendo los puntos que representan los eslabones, las líneas van a representar los centros instantáneos. Como son todos conocidos, podemos trazar líneas llenas. Entonces, una vez que tenemos armado este grafo, trazamos la línea que va a unir a nuestro primer centro instantáneo virtual, que lo trazamos con una línea de trazo. Esa línea de trazo, como dijimos el otro día, va a representar una diagonal, la diagonal de este rombo, y que va a definir 2 triángulos al trazarla. Es decir, va a definir 2 ternas de valores, o sea, 2 ternas de eslabones, en donde en una terna vamos a tener al eslabón 1, 2 y 3, en donde los centros instantáneos correspondientes, que van a ser el 1, 2, el 2, 3 y el 1, 3, deben, según la regla de Aaron Hall Kennedy, del teorema de Aaron Hall Kennedy o regla de Kennedy, deberían estar alineados sobre una misma línea recta. Si nosotros conocemos 2 puntos, dije, podemos trazar una recta. Entonces, el 1, 2 y el 2, 3 son 2 centros instantáneos conocidos, que son justamente las juntas correspondientes entre el eslabón 1, 2 y el eslabón 2, 3. Entonces, por esos 2 puntos podemos trazar una línea recta. Sabemos que sobre esa línea debe encontrarse el 1, 3. No sabemos dónde, pero en algún lugar debe estar de esa línea. El otro triángulo que comparte también al lado 1, 3 es la terna de eslabones 1, 4, 3, cuyos centros instantáneos 1, 4, 3, 4 y 1, 3 también debieran estar alineados sobre una línea recta. Si conozco los centros instantáneos 1, 4 y 3, 4, puedo trazar una nueva línea recta por esos puntos. Entonces, vamos a trazar justamente esa recta, que sobre ella también debe encontrarse el centro instantáneo 1, 3, que es el lado que comparten ambos triángulos. Y aquí está básicamente el porqué, vamos a llamar así, del método. El método resulta justamente de tratar de combinar dos triángulos en el cual un lado sea común a esos 2 triángulos. Y de esa manera, y conozcamos de esos triángulos 2 lados, que son 2 puntos. Este mecanismo en cuanto a la utilización para conocer los centros instantáneos es general, o sea que si yo tengo más de 4 eslabones, lo que para poder encontrar los